en sus Biblias, mis hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 9, del versículo 22 al versículo 26. Cuando todos estén educados, pueden decir amén. Vamos a dar continuación a la prédica del hermano Daniel. Vamos a hablar sobre vasos de misericordia. Dice Romanos 9, del versículo 22 al versículo 26 de la siguiente manera. Este es Pablo a los hermanos de Roma, diciendo lo siguiente. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. El Señor bendiga su palabra. Esta mañana vamos a hablar acerca, el tema que vamos a hablar se titula Los vasos de misericordia. Y Dios, como todo alfarero, como Dios todopoderoso, es un Dios soberano. Y Él, como la prédica pasada, Él es el alfarero de todos alfareros. Él tiene derecho, la potestad de preparar de una misma masa un vaso de misericordia para su gloria y un vaso de ira para destrucción. En el contexto anterior, vamos a ver el versículo 20, dice lo siguiente, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro que lo formó, por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de una misma masa un vaso de honra y otro para deshonra? Yo conozco una persona muy adinerada, que él en su casa, en su hogar, él tiene dos comedores, uno para usos especiales y otro para uso común. El de usos especiales, usted puede ver copas, utensilios de costosos, de los cubiertos parecen oro, baño de oro, eso es un espectáculo. Pero él no come allí, él tiene otro sitio donde comer y la mesa es de madera, los utensilios son de aluminio, los platos son de aluminio, y ahí podemos ver que él tiene utensilios para usos especiales y utensilios para uso diario. Asimismo, Dios tiene la potestad, tiene esa soberanía de hacer un vaso de ira para destrucción y un vaso de misericordia para su gloria. Y en esta mañana, la intención del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo nos quiere dar a entender en esta mañana, es que todos nosotros debemos saber que somos vasos de misericordia. Y existen dos razones por las cuales nosotros debemos saber que somos vasos de misericordia, que somos vasos de misericordia. La primera razón es que no estamos destinados para ira. Y la segunda razón es porque estamos destinados para su gloria. Vamos a explicar la primera razón. Como vasos de misericordia no estamos destinados para destrucción. Dice el versículo 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. En primer lugar, Dios destinó a muchos para destrucción a fin de demostrar su ira. ¿Y en qué consiste esta destrucción? Esta destrucción consiste en que el infierno es el epicentro de toda la destrucción de todo ser creado por Dios. Dios va a destruir a los principados y potestades, no producto de una explosión donde los átomos y moléculas van a ser disipados en el universo, no. En esto no consiste la destrucción a que se está refiriendo el texto. La destrucción a la que se está refiriendo el texto es al castigo eterno en el infierno. ¿Y por qué? ¿Con qué finalidad Dios va a destruir a los impíos, a los que están en contra de Dios? ¿Con qué finalidad? Para demostrar Él su ira. Porque Él está molesto con Satanás por su rebelión. Él está molesto con los demonios
por su rebelión y está molesto por los incrédulos, con los incrédulos por su rebelión, porque no quieren obedecer a Dios como su único suficiente Salvador. Y este es motivo de ira, este es motivo de enojo para Dios. Y Satanás, los demonios y los incrédulos son vasos de ira preparados para destrucción. ¿Quién era Satanás? Satanás era el ángel más hermoso, más bello que Dios había creado en el cielo. Su nombre se llamaba Luzbel. Y Luzbel significa portador de luz. Era el ángel, un ángel especial que era encargado de dirigir y organizar todos los ángeles del cielo. Y Dios le dio la confianza en él y esto no fue suficiente para Luzbel. Luzbel quiso darle un golpe de estado a Dios y sentarse en su trono. Y para eso Dios lo destinó a destrucción. ¿Quiénes más? Los demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los demonios eran ángeles. Ángeles de Dios dedicados a darle honra, majestad, fama a Dios y honor a Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Le dieron la espalda a Dios y obedecieron a Satanás. Los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Son las personas que no vienen a Cristo para que sus obras no sean reprendidas. No entregan sus vidas al Señor Jesucristo como su único suficiente Salvador, sino que le dan la espalda a Dios, le dan a la espalda al que realmente hizo el cielo y la tierra, al que realmente les pueda dar la salvación. En el libro de Salmos, no lo vayan a buscar, yo se los leo, capítulo 37, versículo 38, dice: pero los transgresores serán destruidos a una, la posteridad de los impíos será exterminada. Los transgresores, ¿quiénes son los transgresores? Los transgresores son los malvados, ellos son los que no quieren obedecer a Dios, los desobedientes, los incrédulos. Dice el versículo, serán destruidos. ¿Cómo serán destruidos? Van a ser destruidos en el infierno. La posteridad, habla de la posteridad del futuro. El futuro de los impíos será exterminado. ¿Y dónde va a ser? ¿Cómo van a ser exterminados los impíos? Los impíos van a ser exterminados en el infierno. Dice Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí será el lloro y el crujir de dientes, y aquí va a ser la destrucción de todo ser creado por Dios, tanto principados como potestades que están en contra de Dios, que están en rebelión contra Dios. En segundo lugar, mis hermanos, Dios destinó a muchos para destrucción a fin de mostrar su poder. ¿En qué consiste el poder de Dios? El poder de Dios consiste en que no hay otro más poderoso que Dios. Dice Dios en su palabra, porque Jehová uno es, y fuera de mí no hay Dios. No hay otro Dios como Él. Dios hace con quien quiere, como quiere, cuando quiere, hace lo que Él quiere hacer. Y aquí el poder de Dios significa que no hay otro poderoso más que Él. Ahora, ¿quiénes son los vasos destinados para destrucción a fin de mostrar su poder? Tenemos al faraón. En el libro de Romanos 9:17 dice, porque la escritura dice a faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por sobre toda la tierra. Dios mismo se encargó de darle fama, darle gloria, honor, majestad al faraón, al fin de Dios destruirlo por completo. Y todo, cuando Dios abrió el mar rojo en dos, Dios demostró su gloria, su poder, y todos los pueblos de la tierra se enteraron que no hay otro Dios como Jehová de los ejércitos. Otros vasos destinados para destrucción, a fin de Dios mostrar su poder, tenemos los habitantes de Sodoma y Gomorra. En el libro de Génesis, capítulo 19, del versículo 1 al 26, tenemos aquí la historia de cómo Dios destruyó a la ciudad de Sodoma y Gomorra. En este tiempo, la ciudad de Sodoma y Gomorra era una ciudad entregada al pecado. Había mucho pecado, mucha depravación sexual, mucho idolatría.
existían una gran cantidad de pecados que Dios se enojó completamente contra estos habitantes y Dios envió fuego y azufre sobre esta ciudad. Y solamente Lot y sus 2 hijas salieron con vida, a excepción de la esposa de Lot, que miró hacia atrás cuando Dios le había mandado que no mirara hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Otros vasos que Dios destinó para ira a fin de Dios mostrar su poder son las personas que se burlaron del arca de Noé. En el libro de Génesis 6, del versículo 9 al 14, se narra la historia de Noé en la Biblia. Dios le dijo a Noé, bueno, Noé, constrúyete un arca de tal medida, hazle tantos cuartos, cubículos, etc. Y él hizo un gran barco. Y toda la población, toda la gente que estaba que Noé le hablaba porque Dios iba a destruir a la tierra por un diluvio, comenzaron a burlarse y no creían en que iba a acontecer este diluvio. Cuando llegó el día, Dios colocó de pareja en pareja animales, macho y hembra de cada especie, subieron al arca, Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover. Y allí comenzó el diluvio. Y todas esas personas que fueron muertas, destruidas por el diluvio, fueron vasos de ira preparados para destrucción a fin de Dios mostrar su poder. Otros vasos de ira que están destinados para destrucción a fin de Dios mostrar su poder, tenemos a los filisteos que Sansón destruyó. En el libro de Jueces, capítulo 16, del versículo 23 al 31, también habla acerca de la muerte y parte de la historia de Sansón. ¿Quién era Sansón? Sansón era un siervo de Dios dotado de una gran fuerza, parecía Superman. Con la quijada de un asno mataba un montón, 2 montones, a miles de personas, de ejércitos, y Dios estaba con él, con su fuerza destrozó a un león. Y él, por de tener amores con Dalila, a él le sacaron sus 2 ojos y le cortaron el cabello, que era el secreto de su fuerza. Y los filisteos, una vez estando en el templo, en un gran templo, ahí estaban todos los filisteos, estaban todos reunidos, habían como miles de filisteos, y dijeron los reyes, vamos a traer a Sansón para que sirva de espectáculo a nosotros, porque lo hemos derrotado. Entonces trajeron a Sansón encadenado. Entonces dice la escritura que Sansón se colocó en las columnas principales del templo, colocó una mano sobre la columna principal aquí, colocó la otra en la otra columna principal y le dijo a Dios, Señor Jehová, ten misericordia de mí y muera yo esta vez junto con los filisteos. Dios le devolvió la fuerza y ese templo se vino abajo. Y más fue lo que destruyó Sansón ese día que los que había destruido en vida. Todos estos filisteos que destruyó Sansón son vasos de ira destinados a la destrucción, para fin de Dios mostrar su poder. Judas Iscariote fue uno de los 12 apóstoles destinados para la destrucción. Tenemos también el anticristo. En el fin de los tiempos va a venir el anticristo que le va a hacer la guerra a los santos. Y dice el capítulo 19 de Apocalipsis que ahí se narra la futura destrucción de Satanás de Satanás en el infierno. Por esta causa, Dios soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Y el simple hecho de que Dios preparó vasos de ira para destrucción, esa es la razón por la cual Dios soporta a estos vasos de ira. Por ejemplo, Dios creó al faraón, le dio fama, le dio majestad, le dio poderío. ¿Con qué propósito? Con el propósito de él destruirlo. En la actualidad, Dios está soportando a Satanás, está soportando a los demonios, está soportando a los incrédulos, con el fin y la finalidad de destruirlos en el infierno. Por eso, mis queridos hermanos, yo les animo a que sepan pues que nosotros como creyentes no somos destinados para destrucción.
Conozcan que Dios destinó a muchos para destrucción a fin de mostrar Dios su ira y su poder. Crean, hermanos, que Dios soporta los vasos de ira con el fin de destruirlo. La segunda razón por la cual nosotros somos vasos de misericordia es que nosotros como vasos de misericordia estamos destinados para gloria. Dice el texto, el versículo 23, Pablo a los romanos dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia, que él preparó de antemano para gloria. Dios quiso en primer lugar hacer notorias las riquezas de su gloria. ¿Qué significa la palabra riqueza? Riqueza de su gloria. Vamos a desglosar. La palabra riqueza significa grandeza. La palabra significa fama. Grandeza y abundancia es lo que significa la palabra riqueza. La palabra gloria significa fama, honor, majestad. Y cuando hablamos de la riqueza de la gloria de Dios, estamos hablando de la grandeza de su fama. ¿Y cómo Dios demuestra la grandeza de su gloria, la grandeza de su fama? De dos maneras, por medio de su poder y por medio de la soberanía de Dios. Por medio de su poder, Dios demuestra la grandeza de su fama. Por ejemplo, Él creó al faraón, le dio gloria, le dio majestad, le dio poderío, y con su poder Él lo destruyó. Todos los pueblos de la tierra se enteraron que no hay otro Dios más poderoso que Dios, y sobre Dios no hay otro Dios, porque si no dejaría de ser Dios. Por medio de su soberanía, Dios escoge a quién salvar y a quién no salvar. Esto le da fama, esto le da gloria, esto le da honra a Dios. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 9, de versículo 11 al 15. Dice, pues no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que Dios también, en segundo lugar, Dios demuestra a nosotros que somos vasos de misericordia, nos demuestra la grandeza de su fama. ¿Y cómo Dios demuestra la grandeza de su fama? Fíjense cuando el pueblo de Israel estaba acorralado con los egipcios que querían matarlos, tenían al frente el mar rojo, atrás tenían al faraón y estaban asustados. Y Dios abrió el mar en dos. Allí Dios demostró la grandeza de su fama, la grandeza de su gloria. Otra manera es cuando el pueblo de Israel estaba pasando hambre en el desierto. Dios mandó maná del cielo y alimentó al pueblo de Israel con su poder. Otra manera de Dios demostrar la grandeza de su gloria cuando Gedeón, con poco ejército, derrotaba a miles. El mismo ejemplo de Sansón, con la fuerza que Dios le daba, destruía a los filisteos. Josué, David, Dios le daba la victoria a muchos ejércitos. Y Jesucristo, cuando estaba aquí en la tierra, Dios, Él sanó enfermos, resucitó muertos, sanó a paralíticos, Él hizo muchos milagros. Y Dios le decía a los ciegos, cuando Él los sanaba, no le digan a nadie que yo te sané. Y eran los primeritos que ellos hacían. La fama de Dios corría por todos los pueblos de aquel entonces. Vamos a ver que lo que Dios está diciendo es verdad. Vamos un momentico al libro de Mateo 9:28. Dice Mateo, capítulo 9, del versículo 28 en adelante, aquí Dios sanó a 2 ciegos, y dice, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Creéis que puedo sanarlos? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa, no se lo digan a nadie.
¿Pero qué hicieron ellos? Pero salidos ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Así que la fama de Dios, Dios la demostró en el pasado, la demuestra en el presente, la grandeza de su fama Dios la demuestra en el presente. ¿Y de qué manera Dios la demuestra en el presente? Cuando Dios sana enfermedades incurables, cuando nos provee de alimentos donde no pensamos que Dios va a proveer. A veces la nevera de uno está vacía y de la manera que uno menos piensa, Dios provee de una gran manera maravillosa. Cuando los demonios huyen delante de su presencia, es una manera como Dios demuestra su grandeza, su riqueza, su gloria. En tercer lugar, mis queridos hermanos, Dios quiere que sepan ustedes que ustedes son vasos de misericordia, porque Dios te preparó a ti, hermano, para gloria, para su reino. Dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Y qué es vivir santo y sin mancha delante de Él? No practicar el pecado. ¿Ok? Porque el que practica el pecado es del diablo. Y dice 1 Juan 2:17, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Dios. Tú, hermanos, que eres vaso de misericordia, fuiste preparado para gloria, para vivir eternamente con Cristo. Dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En cuarto lugar, mis hermanos, Dios incluyó tanto a judíos como a gentiles. Dice la Escritura de que no todos los descendientes de Abraham son salvos, no todos los gentiles son salvos, no todos los descendientes de Isaac son salvos. ¿Quiénes son salvos? Los que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador. Y ese creer lo demuestran haciendo la voluntad del Padre. Dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Todo el que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador es llamado hijo de Dios, vaso de misericordia, no importando raza, lengua o nación. ¿Y qué dice el libro de Oseas? Oseas dice en el versículo 25 del texto en estudio, dice, como también Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. ¿Quiénes no eran pueblo de Dios? Los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no son israelitas. Y llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. ¿Quién no eran amados por Dios? Los gentiles. Ahora son amados por Dios. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Y fíjense algo, hermano. Dios es soberano para escoger y salvar a quien Él quiere. Y Él escogió a judíos y gentiles solamente los que creen en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Así que, hermanos, sepan que la riqueza de la gloria de Dios es la grandeza de su fama. Recuerden la grandeza de su fama cada día. Y cree, hermano, que fuiste preparado de antemano para gloria.